Capítulo 3. Doña María Sabina de Huautla. El escrito que se presenta a continuación no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de María Sabina, ni siquiera un análisis más o menos completo de su personalidad, actividades y poderes. El autor no conoció lo suficiente a la Sabina como para intentar un estudio serio de su obra. Más bien, es un intento de compartir con el lector una experiencia concreta. María Sabina vivió en Huautla, en la Sierra de Oaxaca. Durante su niñez se acostumbró a ingerir los hongos alucinógenos que crecen en forma abundante en la sierra durante la estación húmeda. Un biólogo, llamado Guasón, la descubrió y la dio a conocer al mundo. A partir de ese momento, María Sabina adquirió fama mundial, pero al mismo tiempo perdió parte del poder que los hongos le transmitían. Al igual que con el autor de este capítulo, María Sabina fue la guía de innumerables buscadores, que acudían a ella con la esperanza de encontrar respuesta a sus problemas. Esta chamana poseía el talento de guiar, con la ayuda de los hongos, a sus compañeros temporales de viaje alucinógeno, en realidades extrañas y fantásticas. Poseía, además, el don de ver el estado interno de los que tuvimos el privilegio de conocerla. Como se dará cuenta el lector al leer este capítulo, María Sabina mostraba la capacidad de establecer una comunicación directa, es decir, una comunicación que no requiere el uso de canales sensoriales. En el laboratorio de investigaciones psicofisiológicas hemos encontrado que la comunicación directa entre seres humanos ocurre cuando existe una concordancia entre las variaciones de coherencia interhemisférica de los cerebros de los sujetos. Mientras más parecidas entre sí sean las oscilaciones individuales de coherencia interhemisférica, mayor es la comunicación directa. Según la teoría sintérgica, lo anterior significa que los campos neuronales irradiados a partir del cerebro de los que se comunican embonan en una interacción congruente basada en una similar coherencia individual. En realidad, y de acuerdo con la misma teoría, la interacción entre todos los campos neuronales y la estructura del espacio-tiempo forma un complejo hipercampo, dentro del cual todos estamos embuidos. María Sabina podía decodificar el hipercampo y diferenciar de él las zonas correspondientes a la mente de cada uno de sus visitantes. Hace un tiempo murió María Sabina, y todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla sabemos que con ella se fue una de las más grandes chamanas de México. Saber el nivel de conciencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible. Solamente ella lo sabía al vivirlo. Lo que cada uno de sus discípulos podemos hacer es atestiguar y compartir las experiencias que tuvimos con ella. Precisamente, con este motivo y con un homenaje póstumo, intentaré describir lo que a un grupo de colegas y a mí nos sucedió cuando fuimos a visitarla a Huautla. Hace 15 años, llegar a Huautla en el estado de Oaxaca, por tierra, era todavía algo parecido a una hazaña. El camino estaba en plena construcción, y las máquinas gigantescas removiendo grandes rocas abundaban por doquier, bloqueando curvas y tramos montañosos. Huautla nos recibió envuelta en una bruma casi impenetrable. Todo estaba húmedo, incluyendo nuestra ropa y pertenencias. Viajábamos en un jeep safari. A la mitad de la calle se nos acercó corriendo una niña. Se subió a uno de los costados del vehículo y con una voz entrecortada nos dijo que su abuelita quería vernos. Le preguntamos por el nombre de ella y nos dijo que se llamaba María Sabina. Todos nos miramos sorprendidos. ¿María Sabina? Aquello era como un milagro. Habíamos oído de ella a través de los trabajos de Guasón, pero no esperábamos que nos saliera al paso a través de su nieta, a menos que nos quisiera ver. Por supuesto que accedimos a la invitación y en menos de 30 minutos nos encontrábamos en la casa de la chamana.
Nos invitaron a pasar a un salón repleto de costales, llenos de café y maíz, entre los que nos sentamos a esperar. Al poco rato, entró la anciana, acompañada de un intérprete. Este, que era su hijo, nos dijo que María quería que hiciéramos un viaje de hongos con ella. Nos invitó a conseguir los hongos y habló largamente acerca de lo que nos costaría la experiencia. Recuerdo que insistió tanto en el precio y en los arreglos monetarios que tanto yo como mis dos amigos y colegas nos miramos dúbitamente. Después de varias horas de búsqueda conseguimos una buena porción de hongos. Uno de nuestros compañeros, Roberto, era un experto y nos dijo que algunas variedades servían para incrementar la capacidad introspectiva, mientras que otras producían efectos sensoriales extraordinarios. La variedad que habíamos conseguido pertenecía al primer género, y por ello era recomendable vivir la experiencia en la noche. Regresamos a la casa de Sabina, después de recorrer un camino que ahora, a diferencia de la primera vez, nos pareció larguísimo. Nos sentamos a esperar mientras observábamos a la familia de la chamana. Uno de sus nietos, un muchacho de 12 o 13 años, nos acompañó. Tomaba licor de una botella y pronto se emborrachó. Aquello, aunado al manejo comercial, nos llenó de disgusto. Estábamos allí para vivir una experiencia mística y aquello nos decepcionaba. Al anochecer llegó María Sabina. Traía consigo un sahumador con copal, cuyo delicioso aroma alivió un poco nuestra incomodidad y aprensión. Después la chamana se acercó a cada uno de nosotros y nos frotó los antebrazos con un polvo oscuro. Más adelante nos invitó a comer los hongos, después que ella hizo lo propio. Yo llevaba conmigo un cuaderno, y me preparé a escribir mis experiencias mientras mis compañeros acostados dentro de sus bolsas de dormir se burlaban de mi espíritu académico. Después de 30 minutos, mi intención de escribir se empezó a desvanecer en el interior de unas distorsiones perceptuales y unas emociones mezcladas de gozo y temor. Decidí que escribir no era importante, y me introduje a mis cobijas, las que me parecieron más un capullo que una cama improvisada. Al cerrar los ojos aparecieron imágenes. Más tarde éstas se transformaron en sensaciones corporales de incomodidad. Hacía mucho frío, y la humedad me trastornaba. Mi cuerpo empezó a distorsionarse, y todo yo era una mezcla de frío, lluvia y desaliento. Aparecieron imágenes de calles onduladas, bordeadas de edificios. Yo viajaba a través de las ondulaciones. Mi incomodidad empezó a ser intolerable. De pronto apareció en mi conciencia la imagen de mi sillón favorito. Estaba en mi casa leyendo y sintiéndome protegido y tibio. El frío habría desaparecido y me sentía muy bien. En ese instante, la chamana empezó a cantar una oración. San Pedro o San Pablo. Repetía en el nombre de los apóstoles, junto con frases en mazateco. Inmediatamente, mi comodidad tan arduamente lograda, la tibieza de mi hogar y todo mi yo retornamos al frío, la humedad y la desesperación de un cuerpo distorsionado, acostado en esa choza de la sierra. Tardé una eternidad en recuperarme. Volví a ver las calles onduladas, y cuando retorné a mi sillón, María volvió a cantar, San Pedro, San Pablo, haciéndome retornar a la desesperación corporal. Aquello se repitió 7 veces. Cada vez que lograba retornar a la comodidad y al placer, la chamana cantaba, sacándome de mi estado e introduciéndome en la desesperación del presente. Era obvio que la Sabina reconocía mi mente y sabía sus cambios. Era tan sincronístico su canto, con mis estados psíquicos, de pronto pensé que su intención era malévola, y desesperado me incorporé y me salí a la intemperie. Me recibió una lluvia pertinaz, pero la preferí al infierno sabiniano. Del interior de la choza empezó a amanecer, y di gracias a Dios por el retorno de la luz, y por el milagro del nuevo día. Tardé varios años en entender y apreciar mi experiencia. María Sabina me había mostrado uno de mis refugios emocionales.
mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a huir de la realidad, para guarecerme en una estructura de comodidad. Le agradezco la terrible enseñanza. Gracias, María Sabina. Y sigue creando allí en donde te encuentres.